Eu poderia tentar a falar português e quando vocês não entendem, eu mudo para o espanhol. Não, pode falar português. No, no tenemos mucho tiempo y si empiezo a probar en portugués voy a perder mucho tiempo. En todo caso, si ustedes no entienden algo, simplemente levantan la mano y seguro alguien va a poder traducirles, no yo. La liturgia no es extraña a la ciudad. Puedo, como ustedes, seguramente identificar por lo menos 4 lugares donde vemos a la liturgia en la ciudad. Los templos, obvio. Lo que yo llamo similtemplos, cines, teatros, lugares de distinto aspecto, como locales comerciales, etcétera. El aire libre, mayormente, donde vemos el lenguaje litúrgico popular de la persona que se persigna frente a un templo o que toca una imagen en su casa, etcétera, etcétera. Y finalmente, todas las liturgias laicas que tenemos, algunas de las cuales han sido mencionadas, las liturgias deportivas en los estadios de fútbol, las liturgias cívicas cuando invadimos la calle para alguna manifestación, todas aquellas manifestaciones familiares, comunitarias, las que tienen que ver con los cumpleaños, los casamientos, los ritos de pasaje en general. Esas manifestaciones litúrgicas de la ciudad, en las cuales no tomamos en cuenta los medios masivos de comunicación, la radio y la televisión especialmente, porque estamos viendo, por lo menos en este momento, ese sería otro tema, estamos viendo los momentos en que el pueblo participa personalmente, en vivo, que pone su cuerpo, como decimos en español, corresponden, eso quería decir en esta mañana, me parece a mí, 3 formas de encarar la liturgia desde un punto de vista por lo menos de práctica litúrgica. Y en ese sentido quería decir en este momento muchas gracias a Anders y a Luz Marina y a todos aquellos que me han invitado a participar aquí, porque para los que estamos en una constante práctica de la liturgia es un muy bienvenido descanso en el sentido más profundo de la palabra, tener la posibilidad de reflexionar sobre lo que estamos haciendo, tomar distancia de nuestra iglesia, de nuestra ciudad y juntos pensar, preguntarnos, angustiarnos, como lo estamos haciendo algunos en esta mañana, después les explico, sobre lo que significa esa actividad litúrgica. Entonces, rápidamente, yo veo tres opciones litúrgicas que inclusive están presentes aquí en el seminario, las hemos visto expresarse y puede ser que lleguen a convivir o no, que sean opciones alternativas que tengamos que hacer a favor de una en desmedro de la otra. Ustedes dirán, y me gustaría en todo caso que en sus grupos de reflexión tuvieran en cuenta esa posibilidad. ¿Cómo relacionamos estas 3 alternativas? ¿Es factible que convivan dentro de una iglesia, dentro de un ámbito mayor,
¿Cómo podemos llegar a relacionar estas tres opciones? Una, la más obvia, la liturgia que consiste de un cuerpo ordenado, legislado, de elementos y acciones aprobados, establecidos como la liturgia de una iglesia. Está claro. Es la liturgia de nuestros manuales de liturgia. Es la liturgia de la que se dice, la liturgia es la liturgia. La liturgia es, lo que ha sido, lo que será. La liturgia a la cual volvemos una y otra vez, como se vuelve a la casa paterna, con la seguridad de que todos los muebles están en su lugar, que no ha cambiado nada. Ahora, aquí yo quisiera decir que necesitamos otras herramientas, además de las que hemos tenido tan valiosas en este seminario, para analizar estos fenómenos litúrgicos. Una de ellas es la psicología social y otra es la sociología. Un acercamiento a este tipo de enfoque de la liturgia de parte de la psicología social, acá, paréntesis, estoy hablando no de la psicología social norteamericana, excuse me, que es otra historia. Estoy hablando de la psicología social argentina, algunos de los cuales ustedes podrán conocer, fundada por un suizo llamado Enrique Pichon-Rivière, psiquiatra de reconocida fama entre nosotros. Psicología social, especializada en el estudio especialmente de los fenómenos grupales, de lo que conocemos muy vulgarmente como la dinámica grupal. Un enfoque desde la psicología social a nuestra liturgia, empezando por esta alternativa, nos diría que está relacionada con la matriz en portugués, de nuestra identidad. De nuestra identidad personal cuando se trata de la liturgia de nuestra infancia, de la liturgia de los momentos más importantes de nuestra vida, no solamente los famosos ritos de pasaje, bautismo, casamiento, entierro, etcétera, sino de los momentos críticos de nuestra vida, de crisis. No vamos a ahondar en todos esos conceptos, pero ustedes se dan cuenta que estamos hablando de palabras muy importantes, que es crisis. Crisis, conflicto, límite. Momentos críticos, momentos conflictivos y momentos límites de nuestra vida. Esa es la liturgia que nos ha ido estructurando a lo largo de nuestra vida personal, pero también, y aquí se extiende el concepto a lo social, es la matriz de nuestra identidad como pueblo, como nación, cuando se trata, por ejemplo, de Suecia, donde la religión, la iglesia, es homogéneamente la religión de todo el pueblo. O el caso de nuestros países latinoamericanos, el caso, para decirlo por lo que yo sé más, el caso de la Argentina. Yo soy un fenómeno en la Argentina, y lo decía ayer, porque no soy católico. Es decir, el país es a su manera homogéneamente católico. Entonces, cuando yo me aparto de mi
pueblo, de mi nación, y me presento fulano de tal, argentino, protestante. ¿Protestante? ¿Cómo? No coincide mi identidad con la identidad de mi pueblo, lo cual me lleva entonces con la sociología a hablar de subculturas, subgrupos. Entonces aparecen las identidades minoritarias dentro de las identidades mayoritarias. Y en Suecia los católicos se identifican con una liturgia que les da esa identidad de subgrupo, así como los evangélicos en la Argentina, y no sé cómo será el caso en Brasil, nos identificamos como subcultura, subgrupo, y tenemos nuestra identidad propia. Bien, se me está pasando el tiempo, de manera que voy a ir abreviando. Lo que quiero decir es lo siguiente, que esta es la liturgia que asociamos en la ciudad, por supuesto, proverbialmente con los templos, también con los símil-templos, porque no es la liturgia exclusivamente de las iglesias litúrgicas, ortodoxa, católica, etcétera, sino es la liturgia de todas las iglesias donde el principio es muy sencillo. Aquí esto lo hacemos así. Eso es lo aceptado por todos, aprobado por quien sea la autoridad de la iglesia, ¿no es cierto? Esta liturgia es a la vez fuerte y en su misma fortaleza tiene su debilidad. Es fuerte en la ciudad porque justamente en un momento, y de eso se ha hablado mucho acá, en que casi de nada se puede decir que no cambia, de esta liturgia se puede decir que no cambia. En un momento cuando en la ciudad todo parece falso, desde la publicidad hasta la conversación del vecino de al lado, esto es verdadero. En un momento cuando todo es rápido, histérico, esto se toma su tiempo. En un momento cuando todo es inmediato, esto me habla de eternidad. En un momento cuando todo es barullo y ruido, acá encuentro silencio. Y si soy de otra parte del país, como es en muchísimos casos la situación, si vengo y me siento desplazado, aquí tengo sentido de pertenencia, porque esta liturgia es la misma de mi pueblo. Esto es lo único igual en esta ciudad. Y si no sé qué hacer en este laberinto ciudadano, acá se me va a ofrecer un plan seguro para arraigarme. Y si estoy hablando de los símil templos, entonces allí además hay una acogida cariñosa, paternal, amorosa, hay un sentimiento que me hace sentir totalmente en mi casa cómodo. En otras palabras, aquí todo está bien, no te preocupes, numa boa. Eso aprendí ontem. Estas iglesias son demasiado hermosas, nos seducen y por eso nos resulta tan difícil salir de ellas. Y por eso, queridos hermanos y queridas hermanas, tenemos tanto problema para conectarnos con el afuera, con la ciudad. Porque nuestra identidad no corresponde a la identidad de la ciudad. Entonces estamos como esquizofrenizados. Lo cual en el Nuevo Testamento, en distintos momentos, tiene su base. No tenemos aquí una morada permanente, somos ciudadanos de otro reino,
somos peregrinos, vamos hacia otra realidad. De muchas maneras, se nos insinúa que nosotros no somos como los demás. En nuestra subcultura eso lo tenemos bastante claro, que hemos hecho de un factor simplemente sociológico una virtud cristiana y que nosotros tenemos que ser diferentes, porque los cristianos son diferentes y que somos pocos. Eso también es un factor totalmente sociológico, pero somos buenos, no como los otros que son muchos, pero no son consagrados. Nosotros somos pocos, pero cada uno de nosotros es total y coherentemente cristiano. Digo, mirado con otros ojos, entonces empezamos a ver los problemas que nos da una liturgia que no nos deja salir de la iglesia. Y acá tengo con todo cariño, entiendo que la palabra cariño no es portuguesa, ¿sí? ¿Se entiende? Cariño. Con todo cariño hablarles del culto de esta mañana. Para mí, lo que hicimos esta mañana es precisamente, dolorosamente lo digo, una muestra de nuestra incapacidad para relacionarnos con el afuera. Nosotros fuimos a hacer un servicio hermoso en medio de la naturaleza y a usar símbolos, expresiones, todas las cuales se supone nos ayudan a encontrarnos unos con otros y con Dios. Pero estábamos rodeados por obreros, operarios que estaban trabajando, que entiendo que fueron invitados a participar y no vinieron, como era de esperar, porque sociológicamente pertenecemos a grupos distintos, porque aquí nosotros somos patrones y ellos son obreros. Naturalmente, así como la empleada doméstica no se sienta a la mesa de su señora, no porque no quiera, no porque no pueda, sino porque no quiere, porque no es su lugar, ¿no es cierto? De la misma manera, nunca los obreros que están trabajando, aparte de que tendríamos que ver si los dejan interrumpir su trabajo para jugar con nosotros, ellos nunca van a querer venir. Pero lo peor que hemos hecho es que no hemos podido relacionar en nuestro culto el lugar que nos estaba rodeando. Entonces hemos hablado de los obreros como un ruido que hacen que casi pareció que interfería con nuestro culto. Y hemos hablado de ellos y al mismo tiempo hemos hablado do lixo. Y hemos orado por el lixo y no hemos orado por los obreros. Y todo eso mientras extendíamos nuestras manos hacia la ciudad. Longe. A cidade não é longe. A cidade não é lá embaixo. A cidade é aqui com os operários. ¿Comprenden? Esto me parece ustedes tendrían que trabajarlo, todos tendríamos que trabajarlo en los grupos. ¿Hasta dónde y de qué manera? Porque Ute me decía, ¿y qué soluciones tienes tú para eso? Juntos tenemos que encontrar la forma de salir de nuestras liturgias, encontrar, acá tenemos la comunicación como ciencia también, los códigos comunes, los terrenos que nos asocian con aquellas personas con las cuales queremos comunicarnos, porque si no, nunca jamás lo vamos a poder hacer. Bueno, me están diciendo que se acaba. La segunda opción es muy interesante. Yo la vi en relación con el Consejo Mundial de Iglesias y la liturgia de Lima, preparada para celebrar el acuerdo BEM, bautismo, Eucaristía, ministerio. El autor de ese trabajo, Max Turian, dice que lo que él trató de hacer es respetar las formas litúrgicas y darles una reestructura
en función de un nuevo objetivo. Él dice, cuando me dijeron, vamos a hacer una liturgia nueva, pensé, las liturgias no se inventan, así como los templos, ¿no es cierto? Como nos decían ayer, hay que dejar que la tradición, que el tiempo, la comunidad las vaya fabricando. Pero pensé, al mismo tiempo tenemos que celebrar este acuerdo. Entonces, trató de mantener ese respeto por la tradición, pero reordenando, reestructurando. Aquí quiero decir que me parece que esta opción, la de actuar libremente, haciendo de la liturgia un evento estructurado libremente sobre la base de las formas tradicionales, me parece una de las posibilidades más interesantes. Lo cual implica, por cierto, que tenemos que conocer bien las formas litúrgicas, cosa que nos instaba ayer Claudio Pastro, porque han sido vaciadas de contenido en muchos casos, y al mismo tiempo tenemos que saber leer más allá de lo que es la superficie de la condición humana. En ese sentido, digo, todo lo que sea la participación, no vamos a señalar demasiado fuertemente nunca lo que es la participación, pero participación que no consiste en decirle anda y enciende la vela, por favor lee la lectura bíblica, sino facilitar al pueblo el hacerse dueños de la liturgia. Eso es lo que estamos llamados a hacer. Y para eso tenemos que estar lo más conscientes posible de en qué consiste esa condición humana. Aquí simplemente voy a decir una sola cosa. Necesitamos, por ejemplo, ver dónde está el humor en nuestras liturgias. ¿Dónde está el juego en nuestras liturgias? ¿Dónde están los sentidos en nuestra liturgia? Cuando Jesús quiso mostrar cómo nos ama Dios, contó la historia de los dos hermanos, ¿no es cierto? Cuando el padre espera al hijo que viene con su discurso, el padre dice fue movido a misericordia. Se levantó, se fue y lo abrazó y dijo, y traigan vestidos y pónganle anillos y zapatos y hagamos fiesta y comamos. Como una Yiddish mame exagerada, totalmente voluptuosa, totalmente erótica, totalmente sensible. Bueno, eso dijo él. Y yo lo hago ahora así también exagerado, como para que a ustedes les impacte esto. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué un anillo? ¿Por qué vestidos? ¿Por qué música? ¿Por qué comida? Porque lo quiero. Y a no ser que nuestro culto sea una expresión del amor que tenemos por esa condición humana, nuestra condición humana y la condición humana de quien estamos acogiendo, recibiendo, no va a hacer absolutamente nada por ellos. Y finalmente, la otra opción es una opción que no nos atrae hacia sí, sino que nos impulsa hacia afuera, es una lectura simbólica o mítica de la realidad. Es ver en los elementos que están allí aquellos que van a informar nuestra liturgia. Y en ese sentido quiero compartir con ustedes una pequeña canción que es fruto de una experiencia, y si ustedes me hacen el favor de repartir esto, lo comparto. Dame una para que no me quede. El asunto es así, tenemos siempre un recital de Navidad con elementos litúrgicos en Buenos Aires. En los últimos 2 años he escrito canciones para cantar allí, que son canciones de Navidad, Natal, que tienen que ver con gente que vive en la calle, en la rúa. Entonces, la idea surgió, estas canciones tendríamos que cantarlas en realidad en la calle. Entonces estamos este año viendo la posibilidad de una mediación, que es el otro punto sobre el cual
no tengo realmente tiempo de hablar, pero sí, hay un movimiento cultural muy importante basado en una antigua tradición del Río de la Plata, el movimiento de las murgas. Las murgas son como comparsas que tienen su centro en el carnaval, pero funcionan activamente durante todo el año. Son grupos un poco parecidos a los blocos de Río. Y están en la calle, ¿no es cierto? Interesante, interesante. Fuimos primero a ver en la murga, tienen todos nombres muy lindos, los matadores de tristeza. A ver si los matadores de tristeza nos aceptarían para comunicar Navidad, pero Navidad en la calle y Navidad con una perspectiva amplia, no para decir háganse cristianos, sino para decir somos todos humanos, acérquense. Este niño puede ser el motivo para que nos conozcamos y estrechemos vínculos. Matadores de tristeza dicen, no, iglesia, religión, no. Es un grupo muy democrático, se reúne, vota, no tiene director, no. Segunda, arrebata lágrimas. La murga arrebata lágrimas, también no. Sí, es un movimiento, es como una comparsa que tiene su sentido en carnaval, pero está ahora en este momento categorizada como un movimiento cultural permanente de todo el año, si les interesa. Y entonces, finalmente, los reyes del movimiento, ellos van a ser nuestra murga. Entonces empieza el diálogo. Nosotros lo que queremos comunicar, ellos para no sentirse usados por nosotros para no usarlos a ellos, sino juntos tener una visión más clara de lo que somos. Esta canción no es lo que parece, doesn't seem to be, but that's the way it is. No voy a decir quién la canta. Un villancico tiene que ver con el cartonero, el hombre que recoge las cajas de cartón a la noche. Otro tiene que ver con un menino da rua. Este tiene que ver con otra persona, también de la calle. Esto, y termino con esto viene de la calle, es una historia muy larga que no voy a contar, pero esto ahora es música litúrgica. Esto acompaña la Eucaristía. Esto acompaña otros momentos en los cuales reconocemos que nosotros tampoco somos lo que parecemos en el fondo, como nos decía ayer Yassi. Y lógica.